Nos encontramos conversando con el doctor Baltasar Morales Parragués, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, representante de esta máxima instancia del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura y como tal, miembro integrante del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. El tema es la reforma procesal penal en el Perú. El doctor Baltasar Morales, al final del bloque anterior habíamos tocado este tema de la implementación del Código Procesal Penal, la reforma, en Lima, que concentra poco más del 52% de la carga procesal penal del Perú. Es muy difícil, en consecuencia, hacer ingresar al proceso de la reforma tamaña dimensión de la gestión judicial en el país. Y quizá por eso se ha tomado la decisión de ir desmembrando Lima por factores de un mejor manejo de la administración de decisión de justicia en el país y dividirla en distritos judiciales, ¿no? La Lima metropolitana. Tenemos Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, el Callao y recientemente Ventanilla, donde ya ha entrado en vigencia el Código Procesal Penal, con una población de casi 1 millón de habitantes en Ventanilla. ¿Cómo va a ser este proceso de reforma aquí en la Lima metropolitana, en la Gran Lima? ¿Qué es lo que se prevé para este y los siguientes años? Antes de venir a su entrevista, pregunté ante el Ministerio de Justicia porque según el decreto supremo debe entrar en vigencia el 1 de julio en Lima, Lima Norte, Lima Este. Lima Este, dentro de 11 días. Pero me dicen de que hay una contraorden, ¿no? Va a entrar en vigencia el 1 de julio en el Callao solamente, y lo otro lo van a postergar para el 2018 y para Lima el 2019. Ya. Bueno, eso es lo que me acaban de informar. Bueno, yo creo que se ha avanzado bastante en esto de reforma procesal penal. Ha contribuido mucho el aporte que han hecho las cortes, fundamentalmente de Arequipa, Trujillo, Cusco, Junín, Lambayeque. Se han motivado sus inquietudes, se han expresado en jurisprudencias de la Corte Suprema, acuerdos vinculantes. Entonces, eso ha enriquecido un poco el código. Lo que algunas veces yo cuestiono es de que no se quiere abandonar la concepción del expediente. Por la carpeta. O la carpeta fiscal. A la larga, el nuevo modelo descansa en la oralidad, Así es. en la inmediación, que significa estar frente a frente al juez que va a resolver, la publicidad, para que el público se entere de sus procesos, no hay secreto, no hay escritura, y la rapidez con que se resuelve casos. Entonces, todo este nuevo concepto choca con la cultura del expediente, de la aguja, del papel y del hilo, que por años nos ha mantenido. Hoy día, sin embargo, hay la necesidad de cambiar esta cultura. Lo que sucede es que en el código hay algunos artículos todavía por ahí, creo que es el 120, el 361, que dicen de que aún se puede hacer uso de la tecnología, pero sin perjuicio de copiarlo. Entonces tenemos a los trabajadores horas de horas copiando actas, y eso justamente es una rémora que creo yo que hay que dejar de lado y en todo caso modificar pues ese artículo del Código Procesal Penal que mucho daño ha hecho, ¿no? Sí. Ahora, mientras entre en vigencia el código en Lima, sin embargo, algunos artículos y algunas modificaciones de diversas leyes y decretos legislativos han ido poniendo en vigencia algunas partes ya del modelo acusatorio, ¿no? Como por ejemplo las salidas alternativas, el juicio inmediato, pero se escuchan algunas voces de fiscales y de jueces que todavía, por supuesto, no están acostumbrados a este nuevo sistema porque provienen de la vieja enseñanza inquisitorial de que lo que se ha creado es una especie de Frankenstein, ¿no? Es decir, se han tomado de acá y de allá y está vigente el viejo Código de Procedimientos Penales y entonces tenemos pues una especie de pachamanca teológica que nos hace
difícil la vida, ¿no? ¿Cómo está viendo usted este asunto desde la Corte Suprema? Yo he trabajado el Código del 40 muchos años, yo he trabajado con audiencias de juzgamiento de procesados en cárcel y con el equipo que trabajábamos, porque éramos 2 jueces más superiores, una fiscal y la defensa pública, nos poníamos de acuerdo en que íbamos a trabajar con principios procesales. O sea, más que el Código del 40, los principios. Por ejemplo, la igualdad de armas. Si el fiscal hacía una petición, la réplica tenía que darle. Porque eso no está en el Código, claro, pero por principio hay que darlo. Si no está en la ley, pues sometemos a contradictorio. Y si las partes están de acuerdo, pues simplemente no había oposición y podíamos saltearnos incluso de repente a una etapa pericial, porque decía, no, primero los testigos y después los peritos. Hasta esas cosas, así un poco rituales, nos han hecho mucho daño. Entonces yo creo que el secreto está en, y ahí el reto de la academia, en formar a los jueces, fiscales y abogados en el manejo de los principios procesales. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, principio de derecho de defensa, el principio del iura no vicuria, que porque el abogado no lo cita o el fiscal no lo cita, el juez puede aplicarlo porque el juez sabe el derecho, ¿no? El principio del control constitucionalidad de la ley, el control difuso, conocido como control difuso. Del artículo 138 de la Constitución. 138, segundo párrafo. O lo que ahora está en moda aplicar, el principio del control de convencionalidad con las sentencias de la Corte Interamericana para casos de delito de lesa humanidad, ¿no? Así es. Entonces son temas que hay que manejarlos, pero como le digo, capacitemos a la gente, capacitemos a los jueces, a los fiscales, y sobre todo en talleres, más que en clases esas magistrales que van a hablar, no. Que son buenas, pero digamos se necesita más. Que necesita el complemento, que es un taller, y después del taller simular audiencias, y por último hacer pues pasantías que vayan a ver cómo funciona la experiencia, pero no de turismo, ¿no? Claro. Cómo funciona en Colombia, cómo funciona en Costa Rica, cómo funciona en Chile, no para copiarnos, sino para rescatar lo positivo que ellos puedan tener y aplicarlo creadoramente a la realidad peruana. A la realidad peruana, sí, claro que sí. Con todo, hay algunos pues magistrados y juristas y sectores inclusive de la policía que han sido digamos, reacios y han opuesto con cierta terquedad la implementación del código en el país, pero poco a poco se han ido dando cuenta de que este nuevo modelo nos genera importantes beneficios. ¿Cuáles son los principales beneficios de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el Perú, doctor? Yo veo los beneficios que hay en la celeridad. Por ejemplo, en la mayor parte de los procesos, los jueces y los fiscales, veo que el fiscal cuando sabe que va a perder un caso, entra a negociar. Pues simplemente o entra a negociar, o pide una conclusión anticipada, una terminación anticipada, o en todo caso solicita un sobreseimiento. El otro, de que los jueces hacen el control, también en la etapa intermedia, el control de acusación, control de sobreseimiento. Y hay algunos jueces que sí saben manejar bien los tiempos en las audiencias, otros no lo saben. Por ejemplo, yo no concibo cómo puede haber una audiencia de prisión preventiva que dure 12 horas, 11 horas. Eso es un absurdo, eso es propio de una concepción del Código del 40. El viejo código. Claro, porque si va a hacer un pedido de prisión preventiva, tiene que fundamentar los requisitos que la ley exige. Fundamentarlo, la otra parte rebatirá o no rebatirá, y con eso el juez resuelve. El juez no puede ir a unas disquisiciones de réplica, porque eso no hace otra cosa que demostrarnos que no estamos manejando correctamente lo que yo les decía, la gestión del despacho judicial y la gestión de los procesos judiciales. Gestión de procesos ahora. Yo asistí a un curso en la Universidad del Pacífico, primera vez que conocía que hay que gestionar hasta nuestros tiempos. El tiempo de trabajo, el tiempo de una fracción del trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo de estudio, imagínense. Estas son novedades que antes no ingresaban en el campo del derecho, ¿no? Es decir, los abogados nunca hemos sido formados, por ejemplo, en temas de administración. Nunca. Imagínense que es común en los jueces y fiscales llevarse expedientes a su casa. Exacto. Pero eso... A pesar de que la ley orgánica del Poder Judicial señala que el expediente no se debe mover de Pero eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque
no tiene por qué llevar trabajo a la casa, Claro. porque va a generar problemas en la casa. Además que es peligroso también. Y es peligroso. Entonces, todas estas cosas, tenemos una teoría, tenemos un código, pero nos falta implementar. Sí. Y en eso yo creo que hay que poner un poquito de peso en lo que es la argumentación, motivación y la gestión del despacho judicial. Usted recordó el caso Buscaglia, que da cuenta precisamente de lo célere que puede ser el nuevo Código Procesal Penal. Porque, digamos, entre el acto de la detención de esta señora en el aeropuerto y el momento del proceso ante el juez, hubo un lapso me parece que de 2 días, si no me falla la memoria. Es decir, fue inmediato y el proceso se acabó. Claro, con una defensa pues totalmente cuestionable, pero digamos se acabó el proceso. ¿No es cierto? O sea, se solucionó el número. Exacto. En número he tenido una producción más. En número tenemos un preso más. Pero no es una decisión justa. Y el proceso penal es para que las decisiones sean justas. Todo proceso arroja un producto y ese producto tiene que ser bueno. No puede arrojar un producto malo. El caso Buscaglia y el caso Chu Cerrato fueron los productos malos de la aplicación indebida de estos procesos de terminación anticipada. Pero ahí el juez tampoco no podía hacer más. Porque, sí podía. Pero sí estaba podía. entrando en relación el fiscal con el abogado. Y ahí el problema, porque se cree de que como ellos acuerdan, pero si yo juez veo que es desproporcional, pues no apruebo el acuerdo, señor, y que se vayan a un juicio oral. Ya. Porque por encima de todo, incluso le voy a leer un artículo, el artículo séptimo, numeral 3 del título preliminar del Código Procesal Penal dice, la interpretación de la extensiva de la analogía queda prohibida mientras no favorezca la libertad del imputado o el ejercicio. En caso de duda insalvable debe estarse a lo más favorable al reo. O sea, si yo juez veo que por el éxito de ese proceso voy a incurrir en una decisión injusta, pues no apruebo y veo cómo corrijo eso. Eso se llama interpretación constitucional de la ley. Ahora, esto implica que el juez también podría tener entonces la facultad de, si aprecia que la defensa técnica del imputado es pésima, cambiar de defensor. Puede hacer la observación de que no se está haciendo una debida defensa y puede observar y disponer para mantener el principio de igualdad de armas, de que se suspenda la audiencia y que busque un abogado que esté a la altura y a la idoneidad de que el caso requiere. El caso requiere. Que hay un profesor, Caferata Nores, José Ignacio, que dice, la columna vertebral del proceso descansa en que tenga un fiscal que cumpla su función persecutoria y requiriente basada en la objetividad. 2, un abogado que sea leal a su cliente, al acusado. Y tercero, que un juez que sea imparcial y que aplique la Constitución y los principios. Cuando en el Perú sucede que el juez a veces se convierte en fiscal. Entonces Caferata Nores dice que cuando el juez se convierte en fiscal, ese abogado sería mejor que contrate de abogado a Dios, porque si no va a perder el juicio. Bueno, ahora la prueba de fuego del Código Procesal Penal definitivamente se va a dar en el escenario de los procesos que se siguen por estos casos de corrupción de funcionarios que estamos organizada. Claro, que involucra precisamente lavado de activos, corrupción de funcionarios y todos estos temas que se han estado viendo con el caso Odebrecht y las vinculaciones que empezaron a desatarse con este señor Orellana que venía desde el norte chico. ¿Cómo evalúa usted lo que va a ser el código como instrumento funcional para cuando llegue el momento en el cual ya tenga que darse al fuego estos una procesos? Prueba de fuego para el Ministerio Público. El Ministerio Público yo creo que está haciendo muy bien su trabajo, está trabajando, manejando acertadamente esto de la colaboración eficaz y son las nuevas herramientas. Antes era inconcebible imaginarnos de que el fiscal esté negociando con un investigado por un tema de colaboración eficaz. Exacto. Hoy día ya está en el código, está legalmente positivizado y yo creo que es muy bueno porque la criminalidad está mejor organizada que el sistema judicial a veces. Sí. Odebrecht nos ha dado una lección de eso. Pero bueno, digamos ha sido como la vacuna, ¿no? Así como se inocula en el cuerpo humano el
el virus para que se reaccione, Odebrecht ha sido la vacuna del sistema de corrupción, más o menos. Sí, eso, el paso inicial lo dio en el caso Montesinos. Claro. Montesinos, si no hubiéramos tenido colaboradores eficaces, no hubiéramos recuperado la cantidad de millones de dólares que recuperamos de Suiza y otros bancos, ¿no? Después, gracias a los colaboradores, se pudo descubrir muchas violaciones de derechos humanos. Hoy día Odebrecht no hay violación de derechos humanos, sino un tema de corrupción, manejo de presupuestos, de partidas presupuestales y otorgamiento indebido de obras. ¿En cuánto tiempo estima usted, con la experiencia que tiene de magistrado de carrera, que son de, ¿cuántos años tiene ya usted como magistrado? 30 años. 30 años. Y con toda esta larga experiencia, ¿cuántos años se estima que deben pasar todavía para que el nuevo modelo procesal penal, digamos, se implemente como se espera que sea implementado, ¿no? Es decir, tienen que venir algunas generaciones todavía. ¿Cuánto tiempo más o menos? Como dice Moisés, ¿no? Cuando hizo la gran marcha, que lo llevó a propósito para que mueran las viejas generaciones y las nuevas lleguen, yo creo que eso es lo que hay que esperar también. ¿Y quién es el Moisés del sistema de administración de justicia? Yo creo que hay algunos buenos profesores. Tenemos al profesor José Antonio Neira, César San Martín, el mismo señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Son buenos referentes de la reforma procesal penal, ¿no? El doctor Jorge Luis Salas Arenas, un exponente en Arequipa, el primero que se pronunció respecto a la no condena del absuelto en instancia única, y pese a que la Corte Suprema no le aprobó al final, la Corte Suprema hoy día ya ha tomado por acuerdo, un acuerdo unánime de que no se puede condenar al que viene absuelto. Pese a que el Código lo dice, que sí se puede, ¿no? Sí. Pero en cifras, ¿cuántos años estima usted? Bueno, ¿unos 10, 15? No tengo la bola mágica, pero yo estimo que unos 8 o 10 años, ¿no? Por lo menos. Pero que nos pongamos a trabajar, como así la selección peruana, que comienzan a trabajar con nuevas generaciones, yo creo que el reto está dado. Ahora, lo bueno de la implementación del código, que ha ido de manera progresiva, es que los distritos judiciales en los que ha entrado en vigencia el código, en el 2004, 5, 6, ya han pues generado mucha más experiencia que magistrados aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, esos magistrados eventualmente sirven, como de hecho en los procesos de formación de la Academia de la Magistratura, para transmitir sus experiencias y comunicar a los colegas cómo es que se ha dado el proceso de reforma. Yo creo que sí, pero hay que superar una vieja práctica todavía propia de nuestra cultura peruana del caudillismo, ¿no? Sí. Usted habrá visto que dice, no, en Arequipa dicen tal cosa, la escuela arequipeña, en Trujillo la escuela tal cosa, sí. Eso no aporta nada bueno. El código es para el Perú y hay que leerlo, interpretarlo como usted dice, con las máximas de los principios, la Constitución y la jurisprudencia internacional que nos ilustra en estos casos. ¿Cuánto tiempo va a estar usted en la Academia de la Magistratura, doctor? Bueno, la elección es por 2 años. 2 años, estamos haciendo ahí algunas cosas. Hoy día hemos planteado apoyar esto del PROFA, apoyarlo también en el Consejo de la Magistratura. También hay Hay aceptación del Consejo. Un porcentaje de aceptación en los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos aplicando en estas nuevas evaluaciones para ingresar a la universidad otros criterios. Ya hemos dejado la cartonitis de lado y estamos evaluando, por ejemplo, su calidad de sus decisiones. La calidad de las decisiones de los jueces y los fiscales las revisamos y sobre eso tomamos examen. Excelente. Siempre no hay reformatio impeius, o sea, para arriba. Bueno, ha sido un placer conversar el día de hoy, doctor, con usted sobre este importantísimo tema y vamos a seguir convocándolo, de hecho, para contar con su presencia en el referente jurídico. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Como siempre, agradecemos al Jurado Nacional de Elecciones TV por permitirnos salir a través de su señal de televisión y con ustedes será hasta la próxima edición de Referente Jurídico.